Respetados lectores, futuros escritores, próximos youtubers, tiktokers, podcaster, cualquiera que sea la plataforma para publicar sus ideas y sus trabajos. Me permito hacer este segundo video esta semana porque no puedo pasar o dejar pasar desapercibida el cierre o la terminación del paro camionero sin expresar mi punto de vista al respecto, esperando desde luego que en esta ocasión TikTok no me censure y elimine el video, y desde luego aspirando que ustedes se vinculen a mi canal de YouTube y le den clic y también se suscriban así como están suscritos en TikTok y en mis otras redes sociales. Quiero aquí iniciar el análisis a partir de un elemento que es supremamente importante de cómo es que aparece el vasto parque camionero en el país. Y aquí es necesario enfatizar que hace algunos años, muchos años diría yo, un grupo de políticos con toda su percepción neoliberal, mandados por un presidente y en función de sus intereses personales, sacrificaron los ferrocarriles nacionales, los vendieron y además de eso beneficiaron a unos pocos con el propósito de llenarse los bolsillos y sumir al país en el atraso. Pero no bastándoles con ese adefesio de decisión por estar obedeciendo las políticas internacionales del Fondo Monetario Internacional, de vender las empresas del Estado y convertir el Estado solo en administrador de los recursos provenientes del PIB y provenientes de los impuestos, olvidando que la función social del Estado es la producción, el sostenimiento de la vida y el sostenimiento del trabajo como derechos fundamentales. Ellos se idearon una secuencia de acciones que los enriquecieran más y que hicieran a los pobres más pobres. Es decir, que a través que hicieron del erario su botín y que además de hacer del erario su botín, hicieron a través del erario una especie de, convirtieron el país en una especie de su feudo con el propósito de hacer una historia de Robin Hood a la inversa. Es decir, que los ricos se volvieran más ricos y los pobres más pobres. En este sentido, no cabe la menor duda, o por lo menos si hay una duda, hay que tratar de esclarecerla y voy a basarme en una opinión o una conclusión más bien a la que pude llegar después de la destrucción de la empresa de Ferrocarriles Nacionales. Y podría deducirse o inferirse que todos aquellos que se beneficiaron de la destrucción de la empresa del Estado optaron por la compra de camiones para prestar el mismo servicio que tenían los ferrocarriles. Pero no les bastó eso. También con el propósito de justificar que era necesario transportar los alimentos del país, entonces propusieron, se tomaron el Estado, convirtieron en botín el erario e hicieron las carreteras, o mejor dicho, desaparecieron dinero, hurtaron el erario, esquilmaron el erario con las carreteras que hace muchos años han venido funcionando y que todavía algunas de ellas funcionan. Es decir, compraron, vendieron la empresa, compraron los camiones y además de eso hicieron carreteras para ellos mismos.
para poder apoderarse de la producción nacional y convertirse en intermediarios entre el productor y el consumidor, en convertirse en el intermediario entre esa bipartita y aquí en la mitad hacer su negocio, hacer su agosto. Estos camioneros, que no estoy hablando del que tiene un camión de 50, 60 millones de pesos, estoy hablando de los dueños de 15, 20 camiones de 850 millones de pesos, no sabía que costaba tanto un camión de esos. Camiones de 500 millones de pesos. Estamos hablando de los grandes ricos que han venido robando el país, que son los mismos que muchas veces hacen parte del gobierno y a través de triquiñuelas, decretos, contratos, etcétera, se benefician a sí mismos y toman el dinero que es de todos los colombianos solamente para ellos. Y además de hacer las carreteras, impusieron peajes cada 100 o cada 150 kilómetros. Y esos peajes los administran ellos mismos. Y además de hacer las carreteras, las hacen mal y de mala calidad sus puentes para que el mismo Estado, o sea, ellos mismos, contraten con ellos mismos la reparación de los daños que ellos mismos han hecho. Porque cabe destacar que una carretera bien hecha no debería deteriorarse en un lapso de 2 años o 3 años, pero hacen las carreteras mal hechas, le ponen el tráfico pesado y obviamente la restitución de esas carreteras demanda una repavimentación, una serie de hechos de ingeniería que definitivamente hacen pensar a cualquiera que es un círculo vicioso el cual pretende esquilmar a los colombianos. Pero aún más, no sin bastarle la riqueza que está llegando a chorros a sus bolsillos a través de sus amigos o incluso a través de ellos mismos, que son los dueños de las grandes empresas de camiones, sacaron normatividad legal para pagarse con dinero del Estado, dineros del pueblo, pagarse subsidio en el ACPM y sobre todo congelar el ascenso o el aumento del valor del galón de ACPM, congelarlo durante más de 5 años, mientras que el valor de la gasolina alcanzó ya el tope internacional. Lo que quiero decir es que aquí hay una secuencia de acciones con dolo, con alevosía, con premeditación. Lo que quiero enfatizar aquí es que hay unos maquiavelos entre integrantes del Estado y propietarios de los camiones que han venido destruyendo el país en su robándose el erario para beneficio propio. Y luego sacan las hermosas carreteras 4G de mala calidad porque no se puede decir que al principio no pueda uno conducir por esas vías y uno se siente muy contento, pero a los 6 meses o incluso a los 3 meses ya empieza uno a ver que hay reparcheos y uno ve después parajes lunares como se convirtió la autopista que va entre Puerto Berrío y Doradal. En menos de un año ya había reparcheos casi por todas partes, huecos donde muchos accidentes ocurrieron. Es decir, que hay una especie de conspiración maquiavélica para apropiarse los dineros del Estado, los dineros de los pobres, los dineros de la educación, con propósitos netamente exclusivos de empobrecer más a aquellos que no tienen los recursos. Y es que es claro, esas carreteras no fueron hechas para los pobres. Si esas carreteras hubiesen sido hechas para los pobres, serían carreteras de
tercer nivel o de cuarto nivel, caminos vecinales pavimentados, porque la alimentación y la producción agrícola sale de los campos. Y el campesino casi nunca utiliza esas carreteras porque no tiene carros, si acaso una moto o una bicicleta. Esas carreteras fueron hechas por ellos y para ellos, y mal hechas para ellos mismos cobrar los seguros y que el mismo Estado los volviera a comparar, a contratar para que reparen los daños que ellos mismos ocasionaron, en un círculo vicioso, maquiavélico, así como ocurrió con el puente de Chirajá. Y no les basta con eso, sino que además cínicamente hacen paro de camioneros, ocasionando que los productos de la canasta familiar aumenten. Ellos mismos le aumentan el valor, aumentando el valor del precio de carga por tonelada, y entonces nuevamente el usuario, el campesino, el ciudadano de a pie tiene que pagarles la gana. Son un grupo de cínicos, maquiavélicos, desgraciados, que se roban el erario de múltiples formas para llevarnos más y más a la profundidad de la pobreza. Y luego sacan la versión, como escuché este fin de semana, que no, que Petro es el que chilla, chilla más que Petro, se volvió un adagio popular por aquí en el sector donde me encuentro. Que chilla más que Petro, pero yo no escuchaba a Petro chillando. Yo escuchaba a Petro es refunfuñando porque hay personas como ellos que tienen cooptado el Congreso, que tienen secuestrada a la población colombiana con sus camiones, aumentándole el precio de los productos a como se les dé la gana, y Petro les puso algo de tate quieto. Entonces pararon el país y nos subieron los precios y no los han bajado y no los bajarán porque irrisorios 200 pesos por galón les parece un abismo de plata cuando los que pagamos gasolina nos subieron los precios de 300, 400 pesos mensuales o cada 2 meses, y nosotros nunca nos paramos el país. Descarados, cínicos. No debo utilizar groserías porque me censuran el, el video y me lo quitan, pero se merecen un gran madrazo. Colombianos, despierten. Estas personas que son dueños de las grandes empresas, de los sindicatos de camioneros, están destruyendo el país a través de sus amigos en el Congreso, a través de sus amigos en las diferentes empresas. Colombianos, despertemos. Nos están robando de frente y nosotros, o bueno, algunos pocos, haciéndoles corte, inclinándose entre ellos, porque pobrecitos, con patrimonios de 500 millones de pesos invertidos en un vehículo como ese, no tienen dinero para pagar el suministro de su combustible. Chichipatos. Buenas noches.